Hola a todos, estamos grabando ya nuestro octavo ejercicio aplicando los conceptos de estequiometría y esta vez vamos a ver la reacción del fosfato de calcio con el ácido sulfúrico. Veremos cómo podemos aplicar los conceptos de reactivo limitante y reactivo en exceso, la pureza de un reactivo y el rendimiento de una reacción. No olvides suscribirte para ver más contenido que compartiremos en este canal. Y este ejercicio nos dice, el recubrimiento dental está constituido por fosfato de calcio y se hizo un experimento para verificar su resistencia frente a sustancias ácidas. Y se encontró que el esmalte se desgasta en presencia de ácidos según la reacción mostrada. Y esta es la reacción. El resto del enunciado lo leeremos a medida que lo resolvamos. Lo primero que debemos hacer es siempre aplicar el concepto de principio de conservación de la materia, que nos indica que lo que está en el lado de los reactivos debe reproducirse en el lado de los productos. Entonces, vamos a aplicar el método por igualación por tanteo. Y esto nos dice que podemos poner coeficientes numéricos de tal manera que podamos o alcancemos a igualar la reacción. Y de entrada podemos ver que tenemos 3 calcios en el lado de los reactivos. Entonces en los productos debemos poner un 3, de tal manera que tengamos también 3 calcios. Siguiente. Podemos poner un 2 al fosfato porque vemos que el fosfato de calcio que está formando nuestra sal en el lado de los reactivos tiene 2 fosfatos, entonces vamos a poner un 2 al ácido fosfórico de tal manera que podamos igualar esta reacción, la misma proporción de fósforo en ambos lados, de reactivos y productos. Ahora, el hidrógeno que estaba multiplicado en el ácido fosfórico, con ese 2 se va a duplicar, es decir, serán en total 3 por 2, 6 hidrógenos. Y los hidrógenos están contenidos en el ácido sulfúrico en el lado de los reactivos, de tal manera que ponemos ese 3, que nos ayuda a igualar el hidrógeno. De esta manera hemos también calculado o igualado cada uno de los elementos que es parte de esta reacción. Ahora, algo que debemos aclarar sobre esta reacción, nos está indicando el enunciado que es el recubrimiento dental que tienen nuestros dientes. Es de fosfato de calcio mayoritariamente y su dureza y su resistencia son muy elevadas. Sin embargo, al estar en presencia de un ácido como el ácido sulfúrico, este llega a descomponerse. Es decir, ante la presencia de ácidos, el fosfato de calcio que está presente en el recubrimiento dental llega a desgastarse, llega a corroerse y es a lo que le llaman el desgaste de la dentadura. Es por eso que es importante tener una adecuada limpieza bucal, de tal manera que los ácidos que pueden ser consumidos a través de los alimentos lleguen a ser limpiados o arrastrados de tal manera que no se queden en la superficie de los dientes. Es por eso importante tomar en cuenta esta reacción. Si bien este experimento se está realizando con un ácido muy fuerte, también tenemos en nuestros alimentos como los cítricos y gaseosas y otro tipo de alimentos líquidos que pueden contener ácidos, como los vinagres. Entonces, ahora que hemos igualado nuestra reacción y que hemos entendido la importancia de nuestro recubrimiento dental, vamos a relacionar estos coeficientes con las proporciones molares que involucran a nuestros reactivos y nuestros productos dentro de esta reacción. Es decir, un mol de fosfato de calcio va a reaccionar con 3 moles de ácido sulfúrico para producir 3 moles de sulfato de calcio y 2 moles de ácido fosfórico. Ahora, a través de sus pesos moleculares, vamos a identificar cuál es la masa involucrada de cada una de las sustancias en nuestra reacción. Y eso lo vamos a hacer a través de los pesos atómicos. Estos son los elementos que están participando en nuestra reacción. Y vamos con nuestro primer compuesto, que nos dice que está formado por 3 calcios y vean que tenemos un paréntesis. El fosfato está dentro del paréntesis y fuera del paréntesis está el subíndice 2, que nos está indicando que hay una doble cantidad de esta sustancia, de este anión en nuestra sal.
Entonces, para calcular el peso molecular de esta sustancia, de esta sal, vamos a tomar la cantidad total, para nuestro caso, el oxígeno que hay en esta sal. Es decir, cada fosfato está compuesto por 4 átomos de hidrógeno, pero esta sal tiene 2 veces este anión, es decir, 4 por 2, 8. Es decir, vamos a hacer 8 por el peso atómico del elemento que es oxígeno. Y en total harán una cantidad de 28. Para el fósforo tenemos 1 por cada fosfato, pero tenemos 2 fosfatos, es decir, 2 por el peso atómico del fósforo, que es 31. En total hacen 62. Para el calcio tenemos el peso atómico de 40, pero hay 3 calcios, es decir, 3 por 40, que hacen un total de 120. Esta sumatoria total hace 310 gramos por mol. No olvides acompañarnos con una calculadora si es que quieres verificar cada uno de estos resultados que estamos planteando, de tal manera que puedas tener más acceso, más facilidad y más práctica para poder desarrollar y calcular los pesos moleculares. Vámonos con el ácido sulfúrico. Esta molécula está constituida por 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Empezamos con el oxígeno. Tenemos 4 oxígenos. Es decir, debemos multiplicar 16, que es el peso atómico del oxígeno, por 4. En total hacen 64. El azufre, tenemos 1. Entonces será 1 por el peso atómico del azufre, que es 32 y está en negro. Recordemos que estos pesos atómicos están tabulados en las tablas periódicas. Hacen un total de 32. Y para el hidrógeno, tenemos 2 hidrógenos, es decir, 2 por el peso atómico del elemento que es hidrógeno, 1, hacen un total de 2. La sumatoria de estas masas hacen un total de 98 gramos por mol, que nos indica que dentro de 98 gramos de ácido sulfúrico, que son 1 mol de ácido sulfúrico, habrá 2 gramos del elemento hidrógeno, 32 gramos del elemento azufre y 64 gramos del elemento oxígeno. Vamos con el siguiente, que es uno de nuestros productos, y es el ácido fosfórico. Nos indica esta fórmula que el ácido fosfórico está constituido por 3 átomos de hidrógeno, 1 de fósforo y 4 de oxígeno. Entonces, tenemos que multiplicar el peso atómico del oxígeno por 4, que es la proporción en la que el oxígeno está presente en la molécula. 4 por 16, hacen un total de 64. Para el fósforo, tenemos un fósforo, es decir, 1 por el peso atómico del fósforo, que es 31. Hacen un total de 31. Y el hidrógeno, tenemos 3 hidrógenos y el peso atómico del hidrógeno es 1, es decir, 3 por 1, hacen un total de 3. La masa total también suma 98 gramos por mol. Quiere decir que 98 gramos de ácido fosfórico, que son 1 mol de moléculas de ácido fosfórico, contendrán 3 gramos del elemento hidrógeno, 31 gramos de fósforo y 64 gramos de oxígeno. Vamos ahora con otro compuesto, que es el sulfato de calcio. Este sulfato de calcio está compuesto por 1 átomo de calcio, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Eso es lo que nos indica la fórmula química. Ahora vamos a tomar esta proporción de oxígeno, que son 4, y lo vamos a multiplicar por el peso atómico de este elemento que es oxígeno, es decir, 16. 4 por 16 hacen un total de 64. Para el azufre tenemos 1, multiplicamos por su peso atómico, que es 32, hacen un total de 32. Para el calcio también tenemos 1 y su peso atómico es de 40. 1 por 40 hacen un total de 40. La sumatoria total de estas masas, de estos elementos, hacen un total de 136 gramos por mol, que quiere decir que 136 gramos de sulfato de calcio, que equivalen a 1 mol de sulfato de calcio, contienen 64 gramos de oxígeno, 32 gramos de azufre y 40 gramos de calcio.
Ahora que hemos calculado los pesos moleculares, los pesos equivalentes a un mol de estas moléculas, los vamos a aplicar en nuestra reacción y las relaciones molares que hemos definido por los coeficientes que hemos aplicado para la igualación de esta reacción. Un mol de fosfato de calcio. Un mol equivale a 310 gramos. Es decir, como dentro de nuestra reacción están involucrados solo un mol de sulfato de fosfato de calcio, lo multiplicamos por 1 y es prácticamente lo mismo. 310 gramos, que equivale a un mol de fosfato de calcio. Esta cantidad en moles, que representa a esta cantidad de masa, 310 gramos, debe reaccionar con 3 moles de ácido sulfúrico. Y un mol tiene una masa de 98 gramos. Pero eso es la masa de un mol. Necesitamos 3 moles, es decir, esta cantidad la vamos a multiplicar por 3, de tal manera que este producto nos va a dar una masa total de 294 gramos, que equivale a 3 moles de ácido sulfúrico. Es decir, un mol de fosfato de calcio, que equivale a 310 gramos, va a reaccionar con 3 moles de ácido sulfúrico, que equivale a 294 gramos de ácido sulfúrico. Ahora vámonos con los productos. Se generan 3 moles de sulfato de calcio y cada mol tiene una masa de 136 gramos. Necesitamos la masa de 3 moles. Entonces multiplicamos esta cantidad por 3. Esto hará una masa total de 408. Ahora, el siguiente producto es el ácido fosfórico. Su peso molecular es de 98 gramos por mol. Y en nuestra reacción están involucradas como productos 2 moles de ácido fosfórico. Vamos a multiplicar esta cantidad por 2 para obtener la masa de 2 moles. Esto hace un total de 196 gramos. Ahora que tenemos ya las cantidades involucradas que representan a estos moles, vamos a responder a la pregunta. Nos dice calcular la masa de sulfato de calcio y ácido fosfórico obtenidos en la reacción de 110 gramos de fosfato de calcio del 70% de pureza con 200 gramos de una disolución de ácido sulfúrico del 40% de pureza, si la reacción tiene un rendimiento del 80%. Entonces, estamos combinando dos cantidades de reactivos, ambos impuros, y nos está dando o nos está preguntando por la cantidad de productos que se van a generar si nuestro rendimiento es del 80%. Recordemos que el rendimiento nos indica la masa de producto que se está esperando. Y las relaciones estequiométricas nos están representando las proporciones de productos que se obtienen a partir de una reacción, si es que todo nuestro reactivo se transforma a producto. Pero el rendimiento nos está indicando que no todo se transforma a producto, sino solamente el 80%. Entonces vamos a hacer una relación, primero con nuestros reactivos. Las relaciones estequiométricas que hemos identificado van a ser siempre nuestros parámetros de comparación. 310 gramos de fosfato de calcio reaccionan con 294 gramos de ácido sulfúrico. Estas son las proporciones estequiométricas. Entonces veremos, tenemos 100 gramos de fosfato de calcio impuro, que tiene una pureza del 70%, es decir, de esta masa, solamente el 70% representa al reactivo que estamos buscando o al reactivo que va a ser efectivo en esta reacción. Y esta masa está reaccionando con 200 gramos de ácido sulfúrico, pero que también es impuro. Tiene una pureza del 40%. Lo primero entonces que debemos verificar es las masas de las sustancias puras que están dentro de nuestra reacción, o las masas que están involucradas de nuestros reactivos, no las impurezas. Entonces vamos a hacer un cálculo. Vamos a recordar nuestra definición para el caso del fosfato de calcio. Este grado de pureza, que es del 70%, nos está diciendo 70%, 70 dentro de 100. Entonces decimos, dentro de 100 gramos de fosfato de calcio impuro, 70 gramos, que es el grado de pureza, 70%, 70 gramos son realmente de fosfato de calcio, y el resto, que es el 30%,
serán impurezas. Ahora, con esta comparación, que es la definición del porcentaje de pureza según el valor que nos están dando, calculamos cuál es la verdadera masa del reactivo que nos interesa. De 100 gramos de reactivo impuro, que es el fosfato de calcio, 100 son los gramos impuros. Dentro de estos 100, 70 son los grados puros o la masa de la sustancia pura. Entonces, si dentro de 100 están 70 puros, dentro de 110, ¿cuánto debería ser la masa de fosfato de calcio puro? Simplificamos estas unidades y con este factor de conversión estamos calculando la masa de fosfato de calcio, que es parte de 110 gramos de esta masa impura. Esta es la masa que nos interesa. Entonces realmente no tenemos 110 gramos de fosfato de calcio, solamente tenemos 77. Vamos a ver el siguiente reactivo. Y para el ácido sulfúrico nos dice que su grado de pureza es del 40%. Entonces, 40% nos está diciendo, nos está hablando el número de unidades dentro de 100. Entonces lo vamos a referenciar a unidades de masa en gramos. Es decir, 100 gramos de ácido sulfúrico impuro están compuestos por 40 gramos de ácido sulfúrico, porque ese es el grado de pureza, 40 gramos, y el resto, que es 60 gramos, son impurezas. Y como nos habla de una disolución, esperamos que sea una solución en agua, es decir, serán 60 gramos de agua. Ahora, ya tenemos definido este grado de pureza para el ácido sulfúrico. Y vamos a relacionar con esta masa, porque no tenemos 100 gramos de ácido sulfúrico. Estamos poniendo en la reacción 200 gramos. 200 gramos de esta cantidad impura y decimos 100 gramos de esta proporción de ácido sulfúrico impuro contienen 40 gramos de ácido sulfúrico. Con este factor de conversión estamos llegando a calcular la masa de ácido sulfúrico, que es parte de 200 gramos de ácido sulfúrico impuro. Y este resultado nos da 80 gramos de ácido sulfúrico. Es decir, no tenemos 200 gramos del reactivo, apenas tenemos 80 gramos de este ácido que va a reaccionar con el fosfato de calcio. Pero nos falta verificar si realmente van a reaccionar estas proporciones. Entonces, una vez que hemos identificado las cantidades puras, vamos a identificar, como tenemos la combinación de dos masas que no sabemos que sean las cantidades estequiométricas, verificamos a través del reactivo limitante cuál de estos es el reactivo en exceso y el reactivo limitante que nos va a definir la cantidad de productos a formarse. Tenemos nuestra reacción. Sabemos que 310 gramos de fosfato de calcio van a reaccionar con 294 gramos de ácido sulfúrico. Recordemos que siempre vamos a poner nuestros valores referenciales que hemos calculado al inicio a través de los pesos moleculares, porque esta es nuestra guía para saber la proporción en la cual nuestros reactivos van a reaccionar entre sí y la cantidad de productos que estaríamos esperando. Ahora, sabemos que no tenemos 110 gramos de fosfato de calcio. Calculamos que apenas tenemos 77 gramos y están siendo combinados con 80 gramos. Necesitamos verificar cuál de estos reactivos es el limitante y cuál de estos reactivos es el reactivo en exceso. Entonces vamos a calcular 77 gramos de fosfato de calcio, ¿con cuánto de ácido sulfúrico va a reaccionar? Y eso lo vamos a hacer a través de esta regla de 3 que acabamos de definir. Y ese espacio en blanco va a ser el resultado de la masa de ácido sulfúrico que necesita consumir 77 gramos de fosfato de calcio. Y este valor va a ser igual a 77 por 294 entre 310. Es decir, este factor de conversión. Simplificamos unidades y el resultado nos va a dar la masa de ácido sulfúrico que va a consumir 77 gramos de fosfato de calcio. Y esto nos da como resultado 73,03 gramos de ácido sulfúrico. Y comparemos. El resultado nos indica que 77 gramos se van a consumir totalmente
solo con 73,03 gramos de ácido sulfúrico, pero tenemos 80. Es decir, hay uno que está en exceso y es el ácido sulfúrico. Entonces, con esto ya definimos nuestro reactivo limitante, que es el que se va a consumir completamente dentro de nuestra reacción, es el fosfato de calcio. Esto depende de la proporción de reactivo que hemos puesto. Entonces, nuestro reactivo en exceso es el ácido sulfúrico, que es aquel que está en una proporción estequiométrica mayor a la necesaria. Vean que el reactivo en exceso, que es el ácido sulfúrico, están en realidad en 80 gramos, pero solo necesitamos 73. Entonces, nos va a quedar un exceso. Y recordemos también que nuestro reactivo limitante, que es el que primero se va a consumir porque está en menor proporción estequiométrica, es quien nos va a definir la masa de los productos. Ahora que ya hemos definido nuestro reactivo limitante y nuestro reactivo en exceso, en base al reactivo limitante y la proporción que tenemos de este, vamos a calcular los productos. Y recordamos siempre, vamos a usar nuestros valores referenciales. 310 gramos de fosfato de calcio van a producir, según nuestra reacción estequiométrica, 408 gramos de sulfato de calcio. Pero nosotros no tenemos 310, tenemos 77, que hemos definido que es nuestro reactivo limitante. 77 gramos de fosfato de calcio. Entonces, ¿cuánto de sulfato de calcio nos va a producir? Recordemos que nuestra reacción es del 80% de rendimiento, es decir, estamos esperando una proporción menor de la que debería formarse. Empezamos entonces. X será igual a 77 por 408 entre 310, es decir, este factor de conversión. Y este resultado nos daría si tuviéramos el 100% de rendimiento. Pero como tenemos el 80%, estamos esperando solamente que de estos 100 que esperamos que se formen, solamente 80 se van a formar, es decir, una proporción menor. Y el resultado de este factor de conversión es de 81,07 gramos de sulfato de calcio. Esa es la proporción de este producto que estamos esperando que se forme aplicando el concepto de rendición, el rendimiento de una reacción. Vamos con el siguiente producto. Tenemos nuevamente nuestra reacción. Siempre vamos a tomar los valores referenciales que hemos obtenido de la igualación de nuestra reacción y sabemos que 310 gramos de fosfato de calcio van a producir una masa de 196 gramos de ácido fosfórico. Estos son nuestros datos de referencia y siempre los vamos a usar primero porque nos ayudan a identificar cuáles son o entre qué reactivos o productos está la relación que debemos establecer. Tenemos 77 gramos de fosfato de calcio, que es nuestro reactivo limitante. Entonces queremos saber cuánto de producto se va a formar. En este caso nos interesa el fosfato o el ácido fosfórico. Recordamos que nuestra reacción tiene el 80% de rendimiento. Entonces, este valor X va a ser igual a 77 por 196 entre 310, de tal manera que estas unidades se simplifican y si dejáramos este cálculo de esta manera, obtendríamos la masa de ácido fosfórico que se genera si el rendimiento fuera del 100%, es decir, si todo nuestro reactivo se transformara a producto, pero nos está indicando que el rendimiento de la reacción es solamente del 80%, es decir, de 100 que estaríamos esperando que se produzca, solamente se forman 80, 20 es una cantidad perdida. Entonces, o una cantidad transformada en otra cosa, o una cantidad que no llega a activarse en la reacción. Ahora, decimos, de 100 que deberían formarse, solamente estamos esperando que se formen 80 de sulfato de calcio. Se simplifican unidades y el resultado de este factor de conversión, y espero que me acompañes con tu calculadora,
es de 81,07 gramos de sulfato de calcio. De esta manera estamos aplicando los conceptos de pureza de los reactivos, de reactivo limitante y reactivo en exceso, y además del rendimiento de una reacción que siempre está relacionada con los productos. Ahora, si has podido comprender este ejercicio, no olvides dejarnos tu like para que podamos llegar a más personas y comparte este video, además de que puedes darte una vueltita sobre nuestras listas de reproducción en este mismo canal, donde verás en los primeros ejercicios la definición de cada uno de estos conceptos que hemos aplicado en este ejercicio. Que tengas un lindo día.